Ay, Daphne, por ¿Puedo bajar por Dios. minuto? Va bajando las décimas. Como a las 5 de la mañana. ¿De verdad? ¿5 de la mañana? Para que vean. Para que vean. Sí, pues, Y ahí profe, vamos a ¿no? revisar caso a caso el tema de la ¿Qué, profe? Qué pena, ya no vale nada. No hubiese trasnochado. Ya, pero nos ganamos las décimas. No he revisado todavía, recuerden que Oh. el tema de las décimas estaba sujeto, ¿cierto?, a la conclusión del informe. Si el informe concluía, ¿cierto?, A los análisis. a los análisis realizados estaban correctos, más allá de los cálculos que pudieran tener alguna diferencia, se iban a asignar las 5 décimas que habíamos acordado. ¿Ya? Para la prueba de mañana. Dicho eso, entonces lo que vamos a hacer hoy día, vamos a revisar el ejercicio, vamos a ver el desarrollo que tenemos acá en ABA y vamos a ver cuál es el informe propuesto y más o menos las conclusiones que debieron haber llegado en la actividad. ¿Ya? Ah, ¿qué me gusta? Pues Brian da. Ya, entonces, eso. Tenía la esperanza de que yo viera simulacro. Y... Mañana va a haber simulacro, profe, no va a poder hacer la prueba. No, mentira. Va a tener que ser encargo, profe. Va a tener que ser encargo. No, ya, no, ya. Ya, entonces revisemos la actividad que estamos viendo en la clase anterior. No, aquí no, la busca. Pero no seré yo de nuevo la que pregunte porque... Profe, ¿y cómo va a ser la prueba? Igual que esto, así parecido, análisis. Ya, si la prueba, como les decía, va a ser análisis de caso. Igual, revisé la prueba que está cargada por Doc y no estuve muy de acuerdo en el formato y le hice algunos cambios. Entonces, igual van a tener algunas preguntas, pero todo lo que hemos visto en clase. Solo desarrollo de escritura, o sea, como de desarrollo. Algunos casos sobre definiciones que tienen que aclarar, ver diferencias entre algunas definiciones. Y luego de eso, algunos casos donde ustedes tienen que ahí utilizar economía de opción para ver qué es lo que Pero resulta. no cálculo. Pero no cálculo. Sí. Si es que hubiera cálculo, debería ser muy poco por el tiempo que tenemos para resolver. Súper. ¿Ya? No va a ser un tremendo ejercicio como este. Imposible que no tenga el tiempo para poder Ay, resolver. qué bueno. Por ese lado, Eso era, pero. La guía se pone. No, vamos a sí, ver. todo lo que hemos visto hasta ahora. Teórica y mix práctica. Profe, ¿y el IVA exportador? No entra, ¿cierto? Todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿En serio? Todo lo que hemos visto hasta Oh. ahora. Pero lo vimos en esa sala fea, profe, no se acuerda. ¿Quién? El IVA exportador lo vimos allá en esa sala fea. Sí, no, si no veo que entre. ¿Cómo? ¿La vio o no la vio? Ahora que igual la rueda de la sorpresa mañana. No, profe, no nos gusta la sorpresa. Cancelamos la sala. Ya, gestión de impuestos, entonces estamos en la experiencia de aprendizaje número 1, ya finalizando, tenemos la actividad 1.3, es que la que estábamos desarrollando en la clase anterior y por la cual ustedes enviaron y presentaron sus respectivos informes. En esta actividad, ¿cierto?, se Parecía encargo, profe. planteaba lo siguiente, sí, estaba bueno para sí, ¿Cierto? Sí. Y si lo dejamos así, ya, entonces, claro. en esta actividad Estamos nosotros, optimistas. Teníamos un contribuyente donde se le solicitaba la asesoría de parte de un cliente que había iniciado actividades el 2 de enero del año 2021 y se le solicitaba la opinión, ¿cierto?, a través de un informe para saber qué régimen tributario escoger. Los antecedentes del contribuyente permiten determinar que es una empresa de mediano tamaño y por lo tanto no tendría inconveniente acceder a cualquiera de los regímenes tributarios vigentes, con excepción del D8 y la renta presunta. Por lo tanto le quedan dos posibilidades, que eran el 14 letra A y el 14 de número 3. Dado lo anterior, en una reunión posterior se le había suministrado datos de proyección contable y de negocio para que usted junto a su equipo proceda a realizar el análisis de la gestión tributaria, tanto de la empresa como de los socios, con el objeto de determinar el régimen tributario más adecuado para una eficaz carga fiscal.
Bueno, para todo esto, ¿cierto? Teníamos los siguientes antecedentes: los datos personales de la empresa, ¿cierto? En este caso el RUT de la empresa, la razón social, domicilio, correo electrónico. Los datos tributarios, que era la fecha de constitución, la fecha de inicio de actividades, no tiene término de giro, una sociedad que está vigente, se impartió recién el 2 de enero del 2021, teléfono de contacto y el dato de los representantes legales, nombre, RUT y desde cuándo el representante legal, de la misma fecha que se constituyó la sociedad. Los socios, ¿cierto? Tenemos, cada uno de los socios aportó un 50% respecto al capital y lo mismo tienen respecto a la distribución de las utilidades. Esto según la escritura de constitución, ¿cierto? Entregando cada uno 50 millones de pesos, ya, capital de 100 millones de pesos. Recuerden que esto está en miles de pesos. ¿Qué más teníamos? Que el contribuyente tenía la actividad económica de fabricación de productos metálicos para uso estructural con el código 251.100, una actividad de la primera categoría que está afecta a IVA y esto a partir de la misma fecha de inicio de actividad. Dentro de las características o atributos, ¿cierto?, del contribuyente tenemos que una mediana empresa está obligado a ser facturadora electrónica y es facturador electrónico MIPYME. Cuando dice MIPYME, ¿es el sistema gratuito de mercado? Gratuito. Gratuito, ¿cierto? Es de sistema de facturación gratuito. Todo esto a contar del 2 de enero del 2021. Esta información fue entregada por el área financiera y de gestión respecto a la proyección de la operación. Recuerden que esto es un supuesto, ¿ya? Porque obviamente en un mes no podíamos saber toda la información de una empresa, por lo tanto se basaban en este supuesto para poder determinar qué régimen, si tuviera estos ingresos, le convendría más a este contribuyente. Teníamos la información de venta, ¿cierto? Estamos hablando de una especie de libro de caja, donde teníamos la información de todos los ingresos, qué es lo que estaba percibido, qué es lo que no estaba percibido y cuál era el concepto respecto a los ingresos. Lo mismo con los gastos, ¿cierto? Teníamos todos los gastos. También detallado qué es lo que estaba pagado, qué es lo que no estaba pagado y cuál era el monto total del gasto. Más abajo teníamos la información de los pagos provisionales mensuales proyectados, los PPM que debiera pagar la empresa durante el ejercicio. ¿Ya? Y en este caso teníamos PPM pagados, ¿cierto? Donde me imagino que acá en cálculos teníamos la corrección monetaria. No sé si valían estos datos, estaban buenos. ¿Estaba de acuerdo a la tabla del 2021? No, los cambiamos porque como... Estaba desfasado. Sí. Sí. Entonces acá debiera ser... Bueno, ahí vamos a ir ajustando todos los cálculos. Ya, después teníamos información de los estados financieros, ¿cierto? De la cuenta deudor incobrable, de la cuenta provisión de impuesto a la renta, resultados financieros, capital provincial, estimación de multas fiscales, perdón, correcciones monetarias de cuentas de activos y depreciación tanto financiera como tributaria. La empresa se acogía también al crédito CENSE y también utilizaba la tasa de crédito del artículo 33 bis de acuerdo a los ingresos del 6%. Los socios durante el año habían retirado 11.500.000 cada uno y entonces se les pedía también aplicar el beneficio del artículo 14 letra E asociado a la reinversión de utilidades. También considerar el reajuste del artículo 72 que corresponde según la resolución del Servicio de Impuesto Interno del año tributario respectivo. Por lo tanto, claro, era harta cosa lo que se les pedía, ¿cierto? Elaborar la base imponible como si fuera un contribuyente del 14 de 3. Elaborar la renta líquida imponible como si fuera del régimen 14 letra A. Elaborar el capital propio tributario para ambos regímenes según normativa vigente. Elaborar los registros empresariales para ambos regímenes según normativa vigente. Formulario 22 de uno de los socios para ambos regímenes según normativa vigente. Y finalmente emitir un informe de gestión que contuviera lo siguiente, ¿cierto? Contexto, cuadro comparativo de base imponible, cuadro comparativo de impuestos finales, análisis de carga tributaria y recomendación al asesor que contenga lo siguiente. A ver, veamos el desarrollo acá de UDOC y ahí me van corrigiendo si es que Está lista la nota puede uno. estar incorrecto, porque a veces pasa que algunos datos vienen incorrectos. Todavía no, porque vamos a esperar que lo ajustemos si es que hay que arreglar algo para que lo dejemos visible. Porque, ejemplo, por ahí me decían de que... Sí, habían los mismos errores del ejercicio anterior, venían las remuneraciones calculadas con el 19%. Y lo otro que había, por ejemplo, en la depreciación que nos causó extrañeza,
que sale primero descontado el 33 bis y después corregido el monto. Y a nosotros siempre nos enseñaron que primero se corrige y después se descuenta. Exacto, sí. Ya, eso también viene con Ya, desviación. vamos entonces primero ajustando el tema de la corrección monetaria de los ppm, porque acá se utilizan los factores de corrección, entiendo, por el mes de declaración, pero no por el mes de pago, ¿cierto? Y esto es año comercial 2021. 2021. Entonces, claro, está 6,3 considerado para el mes de enero, ¿cierto? Siendo que este debería ser considerado para el mes de diciembre. Entonces tenemos que devolvernos uno. Y los factores a utilizar debieran ser los siguientes. El IVA de enero que yo pago en febrero, el 5,6. El IVA de febrero que yo pago en marzo, 5,4 y así sucesivamente. Y acá 1, ¿cierto? Sí, ya es como 10.000 y algo. ¿Puede agrandarlo, por favor? Claro. Es que como lo reemplazo. Sí. Ya, y acá es 0. Que se corrió. Se corrió la fórmula. Sí. Ya, entonces, no, ahora no. Los ppm deberían quedar de la siguiente manera, ¿cierto? Ya, esa debería ser la corrección monetaria de los ppm considerando el mes de pago, ¿cierto? Y tomando, o sea, siempre con el supuesto de que se declare y pague todos los meses que correspondan, ¿ya? Porque recuerden que si esto se paga atrasado, ahí yo debería considerar el mes del pago efectivamente realizado. Ahora, acá, respecto a los ingresos y a los cálculos, entiendo que el libro de caja nuevamente estaba dado montos brutos, por lo tanto, considerando eso, ya tenían el IVA incluido. Y lo que correspondía entonces era dividirlo por el 1.19 para llegar al valor neto. ¿Ya? Entonces acá, por lo menos, estos conceptos sí efectivamente corresponde descontarle el IVA, ¿cierto? Pero no así, como bien indicaban, a las remuneraciones, ¿cierto? Porque las remuneraciones no llevan IVA, por lo tanto debieran ser estos valores que están acá. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa teníamos? Eso no, ¿cierto? Solamente la Sí. remuneración. Súper. Ya. ¿Algún otro error de cálculo detectaron acá? Es que ese, como venía dado la corrección, no lo cambiamos, pero es importante que si usted revisa la fórmula sale así, pues descontado primero en la depreciación. Sí. Claro. Ya para estos efectos de No sé, lo vamos a porque considerar. como Ya, ir al claro. monto dado, Recuerden pero... que para efecto del, como bien dicen, ¿cierto? Para el crédito del activo fijo del artículo 33 bis, primero se corrige el monto del activo y luego de eso se determina el crédito. Y para efecto de la depreciación, tomamos el valor corregido menos el crédito que voy a utilizar, porque o es crédito o es gasto por depreciación. Y ese valor que resulte, ¿cierto? Es el que yo divido por la cantidad de años de vida útil y lo multiplico por los meses que utilicé el bien. ¿Ya? Para efectos del ejercicio, para no dejarles cosas, ¿cierto? Lo vamos a dejar tal cual está, considerando los valores que están acá, recordando también que es una proyección, ya tampoco quizás es un dato exacto. Y creo que es eso. El reajuste en el artículo 72 lo validaron que estuviera bueno. Mira, está bien. Que uno lo hacía de nuevo. Pues. Ah, que fuera el porcentaje, sí, ese es 4,2. Ah, sí, está bien. Sí. Ya recuerden que el reajuste del artículo 72 lo encuentran en la página del servicio, circulares, ¿cierto? 2022, buscamos artículo 72 y siempre por ahí por el 8 de abril, 6, 7 de abril sale la circular donde nos indica cuánto es el reajuste del artículo 72, ¿ya? Para efecto del pago de la declaración. Por lo tanto está bueno, otro comando. Ya. Respecto al incentivo al ahorro, pero antes de esto no, La base me estoy primero. saltando todo. Vale. Ya. Como resultado, según balance, ¿cierto? Si determinamos la renta líquida disponible, tenemos, deberían haber tenido, ¿cierto? Los 19.734.197. 197 millones. 197. Que me pasé en Sí, me acuerdo. Me equivoqué, me pasé aquí.
Ya, 197.347.151. Ese dato venía dado, ¿cierto?, en los antecedentes y acá en los cálculos que decía resultados según balance financiero. En este caso son 197.341.151. Ya después de esto, ¿cierto?, teníamos los agregados. Uno de ellos era la depreciación financiera. Acá también en los cálculos teníamos el dato de la depreciación financiera. Estoy marcando con verde los que ya ajustamos. Depreciación financiera, que en este caso correspondía a 809.664, que es lo que ajustamos aquí. Corrección monetaria del activo fijo, ¿cierto? En este caso viene de la T59, lo teníamos acá arriba, ¿cierto? La corrección monetaria de las partidas del activo no monetario. Entonces en este caso, en primer lugar tenemos el activo fijo, el que vamos a ajustar, que son 155.455 pesos. Lo mismo con la corrección monetaria de las existencias, que nos daba, ¿cierto?, 978.000 pesos de agregado. Recuerden, estamos determinando la renta líquida imponible del régimen 14 letra A. Después nos vamos a determinar la base imponible del régimen 14 de 3 y ya podemos hacer una pequeña comparación a nivel de primera categoría cuál sería más conveniente. Después teníamos la corrección monetaria de los retiros. Ya los retiros en este caso fueron realizados, ¿cierto?, en el mes de marzo y en el mes de agosto. Por lo tanto, nosotros lo que queríamos haber hecho es llevar estos retiros, ¿cierto?, a la tablita de corrección monetaria, la que está acá, del año, ¿qué año era? ¿2021? Sí. 21, ¿cierto? Y de marzo a diciembre tenemos 5,4, ¿cierto? Y de agosto a diciembre tenemos un 3,4%. Por lo tanto, si multiplicamos estos valores de los retiros históricos por su corrección monetaria, eso nos da un total de 1.012.000. 1.012.000 pesos, que debiera ser lo mismo que tenemos agregado acá. ¿Sí? Super. Corrección monetaria de los ppm, luego del ajuste que hicimos, ¿cierto?, considerando el factor de corrección monetaria del mes de pago. ¿Ya? Recuerden que los ppm se reajustan por el mes en que fueron enterados en arcas fiscales, cuando fueron pagados. Por lo general, el PPM debiera pagarse al mes siguiente, hasta el día 12 o al día 20, dependiendo de cuándo tenga que pagar el contribuyente su declaración de IVA. Y en base a ese mes es el que se considera el factor. Por ejemplo, un PPM de febrero, ¿cierto? Nosotros, si lo llevamos a la tabla, vamos a ocupar el factor de marzo, ¿ya? Por lo tanto, en este caso sería un 1,054. Recuerden que en el caso que tengan un PPM pagado fuera de plazo, como les mencionaba recién, tienen que mencionar el mes que efectivamente se pagó, ¿ya? En este caso, el PPM pagado a través del formulario 29 fue de 3.684.000 y el PPM actualizado fue de 3.795.135. Por lo tanto, hay una diferencia producto de corrección monetaria PPM que corresponde agregar a la renta líquida imponible siempre y cuando esta no esté considerada como un ingreso en el balance. Ya, porque si estuviera contabilizado, no hay que hacer ningún tipo de ajuste. Provisión de deudor incobrable. En los cálculos también nos indicaban, ¿cierto?, que los deudores incobrables, como estimación, ¿cierto? No sé si lo decía acá. Pero acá tenemos el saldo de la cuenta de deudor incobrable y por acá decía deudor incobrable. Ah, pero que acá decía que era provisión, ya, porque eso me queda la duda. La empresa realizó las siguientes provisiones: deudores incobrables 4.051.000 y impuesto a la renta por 19.734. Recuerden que los deudores incobrables deben cumplir los requisitos del artículo 31, ¿ya? Y acá respecto a los castigos de cliente o de cuenta incobrable, ¿cierto?, señala que podemos castigar en la medida que hayan pasado más de 365 días desde la fecha de vencimiento del pago, ¿cierto?, que tenía el contribuyente. Y pudiéramos también castigarlo si es que se han agotado los medios de cobro o, de acuerdo al tipo de negocio, ¿cierto?, una resolución que está publicada que nos indica qué porcentaje de nuestra cartera de clientes podríamos castigar en la medida que no nos hayan pagado.
En este caso, al ser una provisión y solamente una estimación, se entiende que no cumple con los requisitos del artículo 31, por lo tanto, corresponde que lo agreguemos y es lo que estamos haciendo acá. Deudores incobrables por 4.051.557. Más abajo teníamos la provisión de impuesto a la renta. Ya recuerden que el mismo artículo 31 señala que son gastos aceptados por la ley, ¿cierto? Todos los impuestos por leyes chilenas, establecidos en leyes chilenas, salvo los impuestos de la misma ley. Por lo tanto, impuesto a la renta, impuesto al artículo 21, ¿cierto? O cualquier impuesto establecido en la ley de la renta no va a ser nunca aceptado como gasto. Y es por eso que agregamos la provisión. Multas fiscales, se estiman multas fiscales en diciembre, ¿cierto? Recuerden que las multas fiscales se entiende que debían ser multas fiscales pagadas y estas debemos reajustarlas, para efecto de hacer el agregado a la renta líquida imponible. En este caso de 1 millón de pesos, pero como ustedes saben acá, el factor de diciembre es 0. Por lo tanto, el valor histórico y el valor actualizado va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Y en este caso agregamos también las multas actualizadas. Pero por eso que el valor es el mismo, porque no hay 0 variación de IPC en ese mes. ¿Qué más tenemos acá, cierto? Las deducciones de depreciación tributaria. Teníamos el dato de la depreciación financiera y también la tributaria. Recuerden que el gasto que se acepta, de acuerdo también al artículo 31, número 5, es la depreciación bajo norma tributaria. En este caso, 2.742.062, que es lo que deducimos acá. Y acá se me fue la fórmula respecto al capital propio inicial. ¿Dónde está el capital propio inicial acá? Acá está. Capital propio inicial, ¿cierto? Y la empresa se constituyó ¿cuándo? Inicia en enero. En enero. Por lo tanto, debiéramos tomar este capital y ajustarlo por la variación de enero a diciembre, ¿ya? En este caso, vamos a aplicar un factor de 6,3% y eso nos va a dar 6.300.000. 6.300.000, eso quise decir. 6.300.000. Por lo tanto, como corrección monetaria en capital propio inicial, ustedes debieran tener acá 6.300.000 pesos. ¿Sí? Sí. Hasta acá tienen lo mismo, ¿no? Sí. ¿Algo distinto, algo que debiéramos acá ajustar? ¿No? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Agregamos como deudor incobrable abajo. ¿Cómo? Agregamos como una tabla. Nosotros colocamos. ¿Esta? Claro. ¿Y ahí quisieron con los deudores incobrables? Y lo colocamos como. Bueno, eso lo agregamos, pero es como el que se acepta. Conforme a la tabla, que pasaron más de 90 días. Pero ¿y cómo? Ahora una nota. ¿Y podemos sacar esa información? Porque para eso tenemos que saber cuántos los clientes que están vencidos por cobrar. Ah, no, yo le coloqué como supuesto, como no había. Ya sí, efectivamente, si en la medida de que, por ejemplo, tuviéramos clientes y tuviéramos la información de que la deuda se encuentra vencida o ya después de 365 días no la han pagado, ¿cierto? Ahí, claro, correspondería efectuar la deducción, pero en este caso el ejercicio no teníamos información. Claro, entonces, por lo tanto, si no está la información, no tenemos la información de los clientes, no correspondería no hacer la cuota. Pero igual lo voy a considerar porque efectivamente si tenemos el dato, podríamos deducir aquella parte que estuviera buena. Ya, entonces, luego de esto, ¿cierto? Teníamos nuestro resultado financiero, agregados, deducciones y luego nuestra renta líquida imponible antes del beneficio del 14 letra E. ¿Ya? Recuerden la franquicia del 14 letra E, un beneficio para los 14A, 14D3, que corresponden descontar el 50% de la renta líquida imponible que haya quedado invertida en la empresa, ¿cierto? Con tope de 5.000 unidades de fomento y siempre y cuando los contribuyentes en los últimos 3 ejercicios no excedan las 100.000 unidades de fomento. En este caso tenemos que irnos al cálculo y teníamos que nuestra pre-renta líquida imponible era de 216.157, 442. A este valor tenemos que sumar, de acuerdo a lo que indica el artículo 14 letra E,
restar los retiros del ejercicio. En este caso, para el 14 letra E son actualizados, ¿ya? 14 letra E. Y los retiros actualizados sabemos que eran teníamos la suma del retiro 11.500.000 cada uno, que histórico sumaba 23 millones. Si le sumamos su corrección monetaria, tenemos 24.012.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, al incentivo al ahorro tenemos que descontar los 24.012.000 pesos que calculamos, que son los retiros actualizados. Y a este valor también tenemos que descontar todos los gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo. Por ejemplo, los intereses y multas fiscales. Por ejemplo, el pago del impuesto de primera categoría. ¿Por qué no se descuenta el impuesto de primera categoría que nosotros tenemos agregado acá? Porque recuerden que esto es una provisión. En la medida que sea el pago, correspondería descontarlo para efecto del incentivo al ahorro. Descontado entonces los retiros actualizados. Descontado, y aquí lo vamos a bajar históricos para que no genere confusión. 14 de 3 y actualizados 14A. Ya, porque tienen distinto el cálculo cuando estamos frente a una. Perfecto. Y ahí, casi. Pegar la misma frase abajo. Ahí está, citado. Ya, entonces, con este cálculo, ¿cierto? Sabíamos que cuánto había quedado invertido en la empresa, cuánto no se habían llevado los socios, ¿cierto? Era 191.145.442. Y el incentivo al ahorro sería el 50% de esto, que corresponde a 95.572.721. ¿Sí? ¿Todos tenían lo mismo? Sí. Ya. Recuerden que hay un tope, que son 5.000 unidades de fomento. ¿Ya? Siempre en la página del servicio va publicando los datos informativos de cada año tributario. En este caso, Operación Renta 2022. Nosotros nos vamos a los datos informativos para empresa y al final tenemos los límites del incentivo al ahorro. 100.000 unidades de fomento para el 2021 perdón, 5.000 unidades de fomento eran 154.958.700. Por lo tanto, estamos bajo el tope y podemos utilizar el 100% del beneficio. ¿Sí? Nos volvemos a la renta líquida. Entonces, descontamos, ¿cierto? 95.572.721 y eso nos da una base imponible, afecta impuesto de primera categoría, de 120.584.721. ¿Ya? Y el 27% de este valor serían 32.557.875 pesos. ¿Puede devolverse al beneficio Sí, esta no me da. de la 14 del mes, por favor? No, y esta. Es que no me da. Porque esta todavía no llegamos, hay que revisar todavía la base imponible, porque puede haber diferencia. Vean solo este mientras, porque ahí tenemos hasta ahí validado. ¿Ya? Impuesto de primera categoría, entonces 32.557. Y a esto, ¿cierto? Debiéramos descontarle los créditos, los saldos a favor. En este caso, Profe, el crédito 33 bis, ahí le sacaron el 6%, pero no le descontaron o sea, no fueron a la corrección monetaria, no le agregaron la corrección monetaria para sacar el 6%, porque si no da diferencia. Solamente calcularon el 6% Sobre el neto, Sobre el sí, neto. sí. ya, es que si ajustamos acá, también tendríamos que ajustar finalmente la depreciación. ¿O no? La depreciación también estaría mal calculada. Sí, pero como el monto de la depreciación venía fijo y ese también venía como monto y uno lo agrega como corrección monetaria, entonces por lo menos eso hicimos nosotros. Como ¿qué uno deberíamos hacer agrega entonces? En base a eso, deberíamos tomar el valor del activo, del neto. del neto del activo. Ya, porque finalmente esta corrección monetaria que está acá debería determinarse en base al valor de acá, ¿cierto? Claro, pero lo que pasa es que igual como uno ya la agregó y va a pagar impuestos en base a eso, igual debiera como aprovecharlo para el crédito, creo yo.
Economía de opción. Bien, teníamos 10.336.000, ¿cierto? Sí. A este valor lo correcto sería sumarle la corrección monetaria. Y la corrección monetaria del activo era 155. Sí. Al valor corregido, entonces, lo que hablábamos recién, deberíamos aplicarle El 6. el 6%. Sí. Y eso nos da 629.495. Sí, ese es el valor correcto que ustedes deberían determinar acá. ¿Ya? 629.495. Activo fijo, corregido por el porcentaje del 6%. ¿Ya? Y el crédito CELS igual lo tenemos diferente, pero ese va a ser de acuerdo a cómo lo ocuparan, porque se podía ocupar la tabla o el 1%. Claro, yo entiendo que acá venía por defecto calcular el 1% lo que conversamos en la clase anterior, pero de acuerdo a las ventas, específicamente no le correspondía a la totalidad del 1%. A las remuneraciones. Claro. Sí. Por lo tanto, Correspondían vamos con los PPM. 9 eran, ¿cierto? 9 UTM. PPM, ¿cierto? Tenemos que son 3.795.135. En este caso sería el valor actualizado. Y acá este dato venía de base imponible 14 de 3. Para ver dónde viene este valor. Debe ser del punto 3, profe. Al final de la hoja de cálculo decía dato 3 y ahí salían las remuneraciones imponibles. De aquí. Claro, él está calculando directamente el 1% de las remuneraciones. Sí. Pero por ahí las compañeras analizaban de que, de acuerdo a las ventas, no le correspondía utilizar a la remuneración disponible, correspondía Sí. ocupar el tope de cuánto. 9 UTM. ¿Cuánto es el valor entonces que teníamos que declarar acá? Eran 487, 539. Sí. Más que el... Sí. Ahí tengo mis dudas porque el tope es el 1%. No, pues, pero sobre 900 UTM. sí. Ya, y en este caso las remuneraciones eran menores. Y por eso estaba ocupando las 9 UTM. Ya, perfecto. ¿Cuánto es el valor entonces? 487, 539. Ya, entonces acá estamos utilizando un crédito por gasto de capacitación de 9 UTM, ya, porque sobre cierto monto de remuneraciones es que se utiliza el 1%. De todas maneras, quienes consideraron el 1% acá, igual recuerden, se va a evaluar de acuerdo al informe. Estamos haciendo el cálculo exacto para que quede de forma correcta. Las remuneraciones, Creo estar acá o no. nadie, las remuneraciones. Estamos hablando de los 10 millones de... Y acá está el dato, también el dato informativo, ¿cierto? El neto. Tenemos el dato del El neto de la compra de activos fijos, 9 de los UTM datos por de los arriba. 487.539 que se llaman. Ya. Profe, ¿de dónde sacó eso que estaba viendo? ¿Por eso? ¿Del servicio? Ah, sí, lo que pasa es que el servicio en valores y fecha, datos y valores de renta, datos informativos, valores y fechas, página del servicio. Pero esos son los bases generales. Valores, datos y valores. No. Valores y... ¿dónde está eso? Otro valor. Pucha, que nunca lo encuentro directamente de la página. Pero Sí, ya, lo encontré. Mira, página del servicio. Se van acá a valores y fecha y después pinchan donde dice datos y valores de renta. Y acá pinchan datos informativos y evaluación renta. Seleccionan el año, ya en este caso estamos en el 2022. Y ahí pueden ver información para personas naturales, por ejemplo, no sé, quiero ver la tabla global complementaria para el año. O quiero ver, no sé, cuánto es el tope del beneficio de educacional del 55D. ¿Está o no? sí, tiene que estar ahí. No, arriba. 52. Ahí, no, gasto presunto. No, está, justo. No, sí está, ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí les dice cuánto es el beneficio para ese año en específico, ¿ya? En este caso estamos en la información de empresa y mostramos que primero vimos los topes del incentivo al ahorro, el 14 le trae, y luego vimos los topes de acuerdo al gasto que tiene por remuneración de la empresa que le corresponde el límite de 9 UTM, ¿ya? Que son los 487.539, ¿ya?
Por lo tanto, tenemos un total de impuestos, luego de rebajado todos los créditos que tenía a favor, de 27.645.705. Reajuste del artículo 72, de acuerdo a la circular que revisamos hace un rato, tenemos que un 4,2, por lo tanto nos da 1.161.120 y un impuesto a pagar de 28.806.825 pesos. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas? Luego de esto nos vamos a la base imponible entonces del régimen 14 de 3. Y en el 14 de 3, de acuerdo a esta actividad, debieran haber dejado como ingreso, ¿cierto?, los ingresos percibidos de ventas relacionadas no relacionadas. Ventas no relacionadas, perdón. 171.682.175. Después, el segundo punto, como son ventas a empresas relacionadas al 14 letra A, teníamos que tomar la totalidad, los 39.415.545. 545. Después, respecto al tercer punto de la venta del activo fijo a valor bruto, en este caso lo tenemos... No está pagado. ¿No está pagado? No. Está no percibido, por eso no está formando parte de la base imponible. Recuerden que la regla general es ingresos percibidos versus gastos pagados. ¿Ya? La única excepción la tienen las empresas relacionadas del régimen 14 letra A, tanto para el ingreso como para el gasto. ¿Ya? Sí. No hay entonces, no se considera la venta del activo fijo porque no está pagado y ahora, y si se considerara, correspondería rebajarle el costo del activo fijo, ¿no? En este caso no dice que es el mismo activo. ¿Cómo? O sea, el costo de qué está hablando de ese activo del que Sí. se compró, es que no dice que es el mismo. Si Eh, dijera que es el No tiene mismo, aporte con activo tampoco y recién empezó la empresa, debería ser eso. sí, pero Bueno. por ejemplo, si lo hubiera adquirido el año anterior, ¿correspondería rebajar el gasto? No. ¿Costo? No. porque, No, porque aplica lo tiramos la todo a versión gasto. instantánea, ya no queda costo, ¿cierto? A rebajar. Eso sería solamente ingreso. Pero claro, no teníamos la información de qué activo se estaba vendiendo y considerando también que todo esto es una proyección, porque tampoco cuadraba con... Podría haber sido el mismo activo en todo caso. Y quizás lo vendí un par de veces más y como que perdí plata, porque lo compré a 10 millones y lo vendí a 7. ¿Ya? Pésimo negocio. Ya, pero bueno. Valores brutos a empresas relacionadas del 14D. Recuerden que acá no aplica la norma especial, solamente consideramos lo percibido. 6.638.908. Tal cual el 14A, tenemos que sumar el reajuste de los ppm y con eso tendríamos la totalidad de nuestros ingresos por 217.967.691. me da ¿Por distinto. qué no es el crédito del activo fijo ahí? ¿No va? Ah, ¿El tienes PPM? razón. Sí, en este caso Sí, el va. crédito del activo fijo va acá, quizás se está descontando Y yo lo tengo aquí. y los 10.336, déjenme revisar. Claro. Efectivamente, como bien dicen, falta incorporar el crédito del activo fijo. Porque si se fijan acá, Lo si dejé es que como marcado 14 nomás, se pero- está utilizando el crédito, acá se está rebajando el 100% del gasto por la compra del activo. Ah, no, sí, eso. Por lo tanto, debiéramos agregar el crédito. Por eso no me cuadraba lo que tiene esto, de la 216. ¿Sí? Ah, 218, eso, 218, sí. Sí, dice la Muy bien, El crédito del activo fijo. Y esto nos daría, ¿cierto? pero yo igual lo tengo por los Los 629. 629. No, por los 629. Vamos a rebajar de acá. 629 y debiéramos nosotros entonces agregar los mismos 629. Y ahí sí tendríamos la totalidad de los ingresos. Serían 218.607.187 pesos. ¿Ya? Profe, ¿por qué 629? ¿Se corrigió el activo en el 14 de para calcular? Sí, porque aplica la norma del 33 bis, también se corrige. No va Si en lo base pusimos a- corregido. ¿Me lo pusiste correcto? Pero si tú me llamaste a mí, pues. No, era al revés. Yo tenía un valor arriba y el otro abajo y después lo cambié hacia 6. Ah, En ya, este yo lo cambié, caso, le puse sí. 629. Sí, yo Sí, tenía pues. 629 y lo cambié. Ahora revisemos la norma lo que indica. Recuerden que siempre para el tema de información
lo que era el suplemento Por eso lo tributario, teníamos ustedes lo distinto. encuentran en el servicio online, declaración de renta. Después se van donde dice más información. No, perdón. Servicio online, declaración de renta y se van donde dice guías de ayuda. Instrucciones formulario 22 y nos vamos al año tributario 2022. Nos vamos a navegar por el formulario 22 y nos vamos al recuadro de créditos, que sería Ay, me mareé eso. créditos y el código del 366. Y en este caso el 366 contribuyente que tiene derecho, piden respecto a los cuales del crédito, valor a considerar. Los bienes se consideran su valor libre existente al término del ejercicio debidamente revalorizados, conforme a la norma del artículo 41 número 2, sin descontar la depreciación correspondiente, cualquiera sea su forma de pago. En el caso de los bienes tomados en arrendamiento con opción de compra, el valor a considerar para el cálculo del referido crédito será el monto total del contrato de arrendamiento. Eso es lo que indica el código. Y no encuentro ninguna. Yo lo puse corregido. A ver, más bajito, por favor, parece que decía algo. Costo al base de rebajar el crédito. Los bienes se consideran su valor libre existente al término del ejercicio debidamente revalorizado conforme a la norma del artículo 41, sin descontar la depreciación correspondiente y cualquiera que sea su forma de pago. En el caso de los bienes tomados en arrendamiento con opción de compra, el valor a considerar para el cálculo del referido crédito es el monto total. ¿No habrá sido un régimen o otro? O a lo mejor en otro lugar. No, pero claro, sí, igual tiene lógica lo que indican porque en verdad para el 14 de 3 no aplica el... Sí, pero por ejemplo, si aplican en los PPM, pues cuando uno rebaja el PPM va actualizado igual. Sí, pero Entonces, no son... Es que me dan una vuelta para... en verdad ahora, así no me acuerdo si es que va con reajuste o no. Sí, así que déjeme aclararlo y ahí se lo subo corregido y le digo si corresponde o no corresponde. Por ahora lo vamos a dejar igual que el 14. ¿Ya? Pero claro, por lo menos la instrucción no dice nada respecto a alguna excepción por 14 de 3. ¿Ya? Y yo tenía entendido que no era reajustado, pero me queda la duda respecto a la aplicación del 41. Luego de esto, ¿cierto? Vamos a rebajar los PPM actualizados. Aquí sí seguro que son actualizados siempre los PPM y son 3.795.135. Perdón, me salté para todo. En el caso del crédito Sense, ¿no corre la misma suerte el crédito 33? ¿No se pone arriba otro ingreso? El crédito Sense debiera correr la misma suerte Yo no del... lo puse, pero tengo la duda, lo dejé anotado y no le puse valor. sí, nosotros en algún ejercicio que hicimos anteriormente lo agregábamos, pero porque estaba incluido dentro del gasto, como dentro de, decía que estaba incluido dentro de la remuneración o del gasto, una cosa así, pero en el balance, pues, pero acá como no dice nada, era como criterio igual. Lo que pasa es que acá es distinto porque el tema del crédito por capacitación es la plata que efectivamente la empresa gasta en capacitación por los trabajadores con los topes respectivos. Y cuando yo lo contabilizo, por ejemplo, una empresa, un balance, yo lo contabilizo con una cuenta de activos, jamás pasa por gasto. No es lo mismo que la depreciación respecto del mismo bien se está calculando un crédito. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer el agregado, porque si no estamos utilizando como gasto y como crédito. Como sea, En este cuando... caso en particular no corresponde hacer un agregado por crédito por gasto de capacitación porque no está formando parte del gasto. Solo en el caso de que estuviera todo en el gasto y estuviera utilizando más del tope, se hace la
si estuviera en el gasto, efectivamente. Si es que yo hubiera llevado esos gastos de capacitación de la empresa a resultados. En este caso lo que tenemos en el gasto son las remuneraciones. ¿Ya? Que no sirven para el tope, sí, nos sirven para el tope. Pero no es el gasto que efectivamente se gastó en capacitación. Es que nosotros lo hemos visto así en ejemplo que vienen activos, claro, que vienen Sí. activos, pero también, claro, como dice la Ingrid, una parte se excedieron, entonces una parte se fue a gasto y ya venía... Respecto de ese ajuste en gasto es que tenemos que pronunciarnos en la base imponible o en la renta líquida imponible. Pero no tenemos la información del resultado de que haya habido alguna parte en gasto, por lo tanto, de este crédito No, sense. porque pide hacer el cálculo. Claro. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya, compras, egresos del ejercicio, ¿cierto? Tenemos los cálculos, las compras realizadas, en este caso a valor neto, pero solamente lo pagado, 49.580.000, ya son a empresas no relacionadas. Lo mismo la compra del activo fijo nuevo a valor bruto, ¿cierto? De valor neto ya actualizado, tenemos que lo pagado fueron los 10.336.134. Las remuneraciones, acá obviamente le sacamos el IVA porque no aplica el IVA, y lo que correspondería, ¿cierto?, rebajar también es solamente lo pagado, ¿ya? Por lo tanto, rebajamos los 28.600.000. Recuerden que para efectos de presentación del 14 de 3 tenemos que descontar como gasto las multas del artículo 21 inciso segundo para luego agregarlas. Si se fijan, el efecto es cero, pero sí o sí debe ser considerado, sobre todo considerando que para efectos del 14 letra E es un dato necesario a considerar. En el mismo formulario 22 se cuelga eso para hacer los cruces para ver si que está bien determinado el incentivo al ahorro. Entonces el millón lo dejamos acá como gasto, pero luego lo volvemos a sumar considerando que es un gasto rechazado del 21 inciso segundo. Gastos generales, ¿cierto? En los cálculos teníamos que eran 10.000.007 y eso estaba totalmente pagado, por lo tanto corresponde su deducción. Compras a empresas relacionadas al 14 letra A, recuerden que acá aplica la excepción, por lo tanto consideramos todo, independiente que esté pagado o no pagado, ¿ya? Para cuando sea una empresa relacionada del régimen 14 letra A. No basta con que sea una empresa del 14 letra A la cual estoy comprando, tiene que ser una relacionada, ¿ya? Profe, Sí. la multa, al considerarla abajo, no hay que descontar a los gastos generales, entendiendo que está contabilizando gastos. Ya, ve que ahí estamos en supuestos que planteamos en la clase anterior. Sí, pues efectivamente, si estamos estimando que son multas fiscales que se pagaron en diciembre, las cuentas de gastos son todas estas, las que están aquí, ¿no? Sí. Por lo tanto, claro, en base a eso podríamos suponer, siempre suponiendo, de que esas compras están consideradas en alguna de las cuentas que están acá. Y la única que es una cuenta general es la de gastos generales. Entonces, claro, lo que correspondería, tomando en cuenta esa suposición, es que descontáramos de acá el millón de pesos. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo en el ajuste? Sí. Recuerden que es una proyección. Se está suponiendo y estamos planteando diferentes supuestos, pero tenemos la información real. Sí, lo que pasa es que acá tenemos la información de ingresos y de gastos, que supuestamente aplican para la 14A y 14D3, porque en base a un mismo resultado estamos calculando por dos regímenes distintos. Y acá, ¿cierto?, tenemos toda la información de las compras y toda la información de las ventas a través de un libro de caja. Pero más abajo, ¿cierto?, tenemos información adicional respecto a estas mismas cuentas que están acá arriba. Y lo que nos señala es que se estima que se pagan multas fiscales en diciembre por 1 millón de pesos. Si la totalidad del gasto fue 147 millones de pesos, se entiende que esas multas que están pagadas debieran formar parte de mis gastos que yo tengo acá. Y en base a eso, podríamos decir de que tendría que estar dentro de alguna de estas partidas de compra para esta multa que se pagó. Y lo que decíamos también de que la única que no es específica, ¿cierto? La más general es los gastos generales, por 10.000.007. Por lo tanto, el supuesto que estamos planteando acá es que dentro de los gastos generales están pagadas las multas, están incluidas las multas. Y en base a eso, si nosotros descontáramos las multas como un concepto aparte y dejáramos el gasto general, podríamos estar deduciendo dos veces un mismo gasto.
como gasto general, como total de la cuenta de gastos generales y también como multa. Por eso se le descuenta por gasto. Exacto, pero es un supuesto. Nos vamos a hacer el supuesto y vamos a decir, mira, 1 millón y a los gastos generales le vamos a descontar ese mismo millón. ¿Ya? Insisto, si tienen alguna diferencia acá, no se va a evaluar eso, se va a evaluar en verdad el informe, porque aquí hay muchas cosas que no están, no tenemos certeza absoluta, pero sí podemos tomar algunos supuestos para efectos del resultado. Compra a proveedores, empresa relacional 14 letra A, dijimos que consideramos todo, los 18.822. Y compras de la 14 de 3, solamente lo pagado, que sería los 6.536. Ahora sí tenemos todo el resultado, tenemos un resultado de 95 millones, que es la suma de los ingresos menos los gastos, más la multa del artículo 21, inciso 2. En base a eso, nos vamos al cálculo del incentivo al ahorro. Ahora sí lo revisamos, 95 millones, la pre-base imponible, y a esto le vamos a descontar los retiros, pero esta vez históricos, sin ningún tipo de reajuste, y también los intereses, las intereses y multa, también a valor histórico, por 1 millón de pesos. ¿Ya? Eso nos va a dar, ¿cierto?, una renta líquida imponible invertida en la empresa de 73 millones y una deducción de incentivo al ahorro por 36.861.087. También está bajo los topes, por lo tanto podríamos utilizar la totalidad del beneficio. ¿Diferencias tienen? ¿Dónde? Profe, ahí en el 14E tengo los mismos montos, pero tengo diferentes. Tengo el 95, 723, los 23 y el millón, yo creo que ahí Que está. este millón no está. Sí, Está mal la fórmula. ahí sí. Ahí Sí. sí, pues vamos. 95, igualito. 61.723.564 y el Sí. incentivo al ahorro 35.863. El millón estaba sumando toda la 33 fórmula. De este. Pero bárbara casi, por 19 lucas. Pero no el monto ¿Sí? lo importante. ¿Estamos? El Vamos, análisis. ánimo. 29 lucas no te hace una diferencia en un análisis. Por lo tanto, Está bueno. ¿Podría agregar la multa abajo? acá, porque es un gasto no aceptado. También aplica el artículo 21 para los 14 de Profe, y ahí la 14A no va, la multa y los medios, como los créditos, ahí no va. ¿Cómo? La 14A. Ahí como en menos, estoy activo fijo, pago. No, porque aquí no, es un gasto y tú lo sacas como gasto. En cambio, ya es un gasto que tienes que agregar porque está contabilizado. Claro. Abajo. Sí, no consideran los gastos, No. ¿No van ahí? No. los pagados. ¿Abajo? No. Abajo. No. ¿Dónde está el activo? Recuerden que los que se vuelven a desagregar son las del 21 inciso primero, porque van a tributar única y exclusivamente con la tasa del 40% y la del inciso tercero, que tributan con impuestos finales. Pero las del segundo solamente se agregan. Ya, abajo en. No se desagrega. Claro. Y se fija acá, partimos de un resultado financiero donde se supone que está descontado este valor, nosotros lo estamos agregando, a efecto de que no se considere. Creo que no se ve. No se ve nada. Perdón. Gracias. Recuerden que acá estamos partiendo de un resultado de que está descontada esta multa y posteriormente la estamos agregando porque es un gasto no aceptado. Y lo mismo acá, estamos restando dentro de la determinación de la base imponible, pero luego lo estamos sumando porque no se considera. Me gustaría que Ya. el impuesto ¿Se lo dieron? Habría que ver qué tipo de multas son, si son fiscales o no son fiscales. Ya. Por lo tanto, base imponible 95 millones de pesos, incentivo al ahorro 35.861 y nos da una base imponible final de 59.861. Impuesto primera 5.986. Vamos. Descontamos el crédito del activo fijo, los PPM, gastos por capacitación y eso nos da, ¿cierto? El gasto de capacitación hay Sí, que cambiar. corregimos el gasto por capacitación, lo dejamos igual que el 14 letra A. No hay. Vamos, chicos. Y eso nos da, ¿cierto? 1.074.009 con un reajuste del 4,2, 45.108 y un total de 1.119.117. Es que yo no tengo el mismo. A ver, profe, espérese un poquito, por La capacidad. Este artículo es del 4,2.
Los 5 millones menos los 3 menos los 6, ¿le da 1.074.000? 5 millones menos 629, 5356 menos 1561 y menos 487 me da. Los pagos provisionales, están los pagos provisionales. Sí, tengo los mismos montos. Ah, pero espérate, 629, no es que... Ya, Sí, ya entendí. por lo tanto, volvemos al 14 letra A. Bueno, y así a nivel de primera categoría, ¿cuál sería más conveniente entonces? El de 3. De 3. Sigue siendo más conveniente el de 3, ¿cierto? Estaría pagando 1 millón y la 14A estaría pagando 28 millones. Mucho paleta. Para efectos del capital propio tributario se debía hacer para el régimen 14A, debía ser a través de la razonabilidad, ¿cierto? Y en este caso el cálculo se utiliza el mismo recuadro 14 para el que les puede servir de guía, que es considerando, ¿cierto? El capital inicial, los 100 millones de pesos, más la corrección monetaria del ejercicio de este capital inicial, más la renta líquida disponible. A eso se descuenta la disminución de capital, que fueron los retiros, las partidas del artículo 21 y su segundo. Se repone el incentivo al ahorro y debería darle un capital propio tributario de 297.445.442. Vamos, Chile. Que debiera ser el mismo capital propio tributario que ustedes determinan a final de año a través del método del activo, ¿cierto? Este razonabilidad nos sirve para validar que esté bien determinado. Perdón, escucha, estoy tratando de ampliar lo más posible. Ahí se ve, ¿no? Ahí. ¿Sí? Lo voy a subir apenas terminemos y estemos de acuerdo que estamos con los datos correctos, ¿ya? Por lo tanto, el RAI, ¿cierto?, del ejercicio corresponde al capital propio tributario determinado de acuerdo a la razonabilidad de los 297, más los retiros actualizados. ¿Está bien? El que está malo, el capital no está reajustado. Espérame. El capital no está reajustado. Son razonabilidad 297. Sí, eso está bien. Le sumamos los retiros actualizados, que eran Sí, profe, está bien. 24.12.000. 24.12.000. Sí, sí, el que está mal es No hay REX y descontamos el capital aportado. Ese está malo porque hay que reajustarlo. Eso. Por lo Hay que tanto, reajustarlo. Profe, hay que reajustar el capital. tranquilidad. Ya, ahí sí. Sí. 297, capital propio tributario el 31 de diciembre del 2021, se le suman los retiros reajustados y se le descuenta el capital social aportado reajustado, los 100 millones más su corrección monetaria. Por lo tanto, nos da un RAI de 215.157.442. Como es el único ejercicio, ¿cierto? Tenemos un RAI de 215.157, renta afecta impuesto. Recuerden sumar acá el RAI en control. A esto le sumamos el crédito por impuesto de primera categoría sobre la renta líquida imponible determinada. Pero no sé el análisis. porque Serían los son varios. 32.557.875. Recuerden acá sin descontar los créditos por los cuales yo pagué el impuesto. 32.557. Y acá yo aplico y descuento los retiros realizados por los socios. Dijimos que uno de los socios retiró Los dos, 11.500, ¿cierto? Que actualizados, el primero son 12.121, el segundo 11.500 más actualizado me da 11.891. Por lo tanto, eso es lo que yo imputo al registro empresarial. 12 y 11. Como tengo saldo en mi columna RAI, puedo imputar la totalidad de los retiros y todo lo que impute en la columna RAI, recuerden que queda afecto impuestos finales, ¿ya? Por lo tanto, todo se va a tributación con global complementario con derecho a crédito por el factor de crédito del 0.369863, ¿ya? Multiplico los 12 millones
y eso me da, ¿cierto?, los créditos que acabo de determinar acá. Descontamos siempre el crédito asociado al artículo 21, inciso segundo, por el millón de pesos, y así nos debiera haber quedado el RAI. Por lo tanto, para efectos de la socia, y acá hay un error ya, tenemos los retiros, ¿cierto?, de 11.891. No, son dividendos. ¿Son dividendos? Sí, es una SPA. Por eso decía, dividendos 11.891 con un crédito de 4.398. ¿Qué es lo que falta acá? ¿A dónde, profe? El incremento. El incremento. No está considerado. Y recuerden que en la medida que una renta tenga derecho a crédito, siempre debemos incrementarla por el mismo valor. Por lo tanto, nos debiera dar una base imponible, afecta global complementario, de 16.289.041. Si lo llevamos a la tabla, vamos a ver si... Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, está ¿No bien. cambia el tramo? No, el 0,04, no, está igual. Y está con fórmula y el... Estamos en el tramo, claro. Sigue el mismo tramo, porque a pesar de haber incrementado la renta, no supera los 19 millones. Por lo tanto, sigue el mismo tramo y el impuesto estaría bien determinado. 300.534. Como es una 14A, tengo que multiplicar mi crédito, que es un crédito con restitución, por el 35% como débito, y luego rebajar el 100% del crédito más abajo. Finalmente, este contribuyente, sumamos acá y restamos el saldo a favor, nos da un saldo a favor de 2.558.193, y este contribuyente podría pedir entonces la devolución de 2.558.193. 14 de 3. 14 de 3, capital simplificado. Es un poco más, muy parecido a la razonabilidad, si es que no es casi igual, solo que acá no se considera reajuste. Tomamos el capital al 1 de enero del 2021, los 100 millones, la base imponible del ejercicio, los 59 millones que nos dio acá. ¿Sí? ¿Qué? Sí, está bien. Vamos revisando, si puede haber error, lo vamos corrigiendo. Retiros históricos, 23 millones sin ningún tipo de reajuste. Intereses pagados, 1 millón de pesos. Y tenemos que reponer siempre el incentivo al ahorro. En este caso, el incentivo al ahorro es por 35.861.000. Eso nos da un capital propio tributario simplificado de 171.723.574. ¿Sí? Sí. Súper. El RAI, ¿cierto?, va a ser acá los 171.723.564 incorporados, ¿cierto?, sumados a los retiros, 23 millones, y descontado el capital aportado, pero esta vez sin reajuste. ¿Ya? Sí, sí, está. 100 millones. ¿Ahora sí? Sí. menos será por los gastos generales se lo restó. Puede ser eso. Sí. Pero como les decía, voy a considerar informe más que dato de supuesto, ¿ya? Finalmente, el registro empresarial para la 14 de 3 quedaría de la siguiente forma. Tenemos un RAI de 94.723, un crédito por impuesto de primera categoría, 5.986.000, el 10% sin considerar ningún tipo de rebaja de créditos. Y a este valor le vamos a imputar los retiros, pero esta vez sin actualizar. 11.500.000 cada uno, se imputa en totalidad al RAI, ambos quedan afecto impuesto global complementario y tienen derecho a un crédito con factor del 0.111111, considerando que la tasa de impuesto de primera categoría es del 10% de este régimen. Crédito por impuesto de primera categoría por gasto rechazado, 111.111. Social. 11.500.000 va a tributar. Profe, pero esos datos vienen de la DJ y la DJ van actualizados, los retiros. Toda la razón. Efectivamente, para efectos del registro empresarial, estos datos van sin actualización, pero para efectos de la tributación con impuestos finales, los datos sí van actualizados. ¿Ya? Y ahí siempre vamos a tener una diferencia entre la DJ 1948 versus lo que se informe en registro empresarial. Por lo tanto, como bien dicen, acá lo correcto sería poner el valor
actualizado. ¿Cuál es la sociedad que está Sí. viendo? Ese, el 11891, esa socia. Sí. Si es que esos datos vienen de la DJ. De la Acá DJ, este valor sí. De cierto por cualquiera. 0.1. En los dos van actualizados el último No, antiguo. pero aquí hay diferencia. Con el Un otro. millón Sí, pues no, en el otro 321. no, pero en este sí. Incrementamos el monto. Porque este viene de la DJ. Esto es lo que hace. Sí, pues esto sí, esto es lo que hago. Por eso sé que la DJ. Y eso nos da 13.212.221. Valor que llevamos a la tabla. Mismo tramo. Veamos. Mismo tramo, 0.04 y 3.51 descontamos. Asumimos que está bien. Sí. Sí. Ya. 167.461. Acá no hay restitución porque es una 14 de 3 y tiene derecho a la totalidad del crédito por 1.321.000. Por lo tanto, le damos saldo a favor de 1.143.000, valor que va a poder pedir de devolución, menor que al que está pidiendo como 14 letras. A nivel de socios, ¿cuál es más conveniente entonces? 14. Es que profesor, yo ahí Pero ahora hay que discrepo, evaluarlo. yo ahí discrepo con usted que sea el 14A porque si yo como socio tengo que restituir entre los dos, o sea, entre los dos socios restituyen como 3 millones de pesos. Cada socio restituye 1 millón y fracción. Entonces, ¿cómo va a ser igual más conveniente el 14A? Si igual Porque yo si te tengo fijas, que... considerando el mismo valor de retiro por el cual le corresponde tributar, 11.891, por un lado obtiene una devolución mayor que por el otro. ¿Por qué? Básicamente porque en un lado pagó más impuestos y tiene derecho a un mayor factor de crédito. Eso es todo. Claro, tiene que Sí, restituir porque una parte, sí, pero aún así... porque aún yo soy parte de la empresa, pues porque la empresa es mía. Entonces, si la empresa paga tanto y yo tengo que pagar mucho más por impuestos, sí, pero por eso le digo. en ese Estamos criterio evaluando ahora para mí... separados, pero la evaluación completa de ellos es global. ¿Sí? Ya. Tienen que integrar la primera y la global complementaria y tomar una decisión. Ya, profe. No podemos tomar decisión respecto a... Individuales. Exacto. Ya. Por eso les decía cuando veíamos el primer ejercicio, tenemos que ver todavía lo que es global complementario, porque si lo hacemos solamente con la primera categoría, no corresponde. Aún así, al parecer, sigue siendo más conveniente el 14.3, ¿no? Sí, para mi criterio sí. Informe. A ver, ¿cómo venía el informe acá? Base imponible 14 de 3, 59.861.787. Impuesto a pagar 1.119.117. ¿Sí? Sí. Esto está ya considerando todos los ajustes, reajustes y créditos. Y por el otro lado, 14 letra A, ¿cierto? Pago 28.806.825. Por lo tanto, una diferencia de casi 27 millones de impuestos por el solo hecho de haber elegido un régimen por sobre otro. Análisis. Corresponde un menor pago de impuesto de primera categoría, la 14 de 3 por casi 36 millones. Las causas son las siguientes. Primero, la tasa, 10%, siendo menor al régimen 14A, que es un 27%. La base imponible es menor, dado que este ejercicio los ingresos percibidos se movieron. La base imponible es menor, dado que en este ejercicio los ingresos percibidos se movieron a una tasa menor respecto a los gastos pagados, mientras que en el régimen general se tributa sobre base de vengada, siendo diferentes pagos. Bueno, acá lo que está un poco diciendo es que, claro, acá las reglas son distintas. 14 de 3, percibido versus gastos pagados, pudiendo rebajar la totalidad de los... O sea, solamente rebajar los gastos, por ejemplo, en la medida que estén pagados. Y en cambio, en la 14A, ¿cierto? Nosotros tenemos la diferencia que acá tributamos por ingresos percibidos de vengado y gastos pagados o adeudados. Eso también nos produce una diferencia respecto a la base imponible. Significativa, sí. El efecto de la reinversión, al ser una franquicia orientada a la tributación de la empresa, afecta por igual a ambos régimen, bajando la base imponible del régimen propio. No hay diferencia respecto al tema del 14 letra E, más allá del reajuste que se considera para el cálculo, pero claro, va en directa relación a la base imponible que se determine cuánto es el beneficio que puede optar. ¿Ya? Y para efecto de global complementario, está bien el monto, ¿no? Sí, actualizado. Tenemos que, como 14 de 3, el socio puede optar a una devolución de 1.143.760 y como 14A pudiera optar a una devolución mayor de 2.558.193. Por lo tanto, para efecto global complementario resultaría más conveniente 14A, porque obtiene una mayor devolución, una diferencia de 1.004.000. Pero claro, acá la diferencia son 27.
Corresponde a una menor devolución de impuestos global complementario del 14 de 3 por 1.600.000, 1.400.000 y tanto. Aquí vamos a corregir. Las causas: tasa de impuesto global complementario indiferente, ya que aplica igual para ambos regímenes. Estamos hablando del tramo, estamos en el mismo tramo en los dos regímenes. Crédito mayor en el régimen general, principalmente por un mayor pago de impuesto de primera categoría. Importante manifestar a los socios, accionistas, dado que si bien es cierto, con el régimen general pagarán menos impuesto corporativo, no obstante, sin perjuicio de la restitución que aplica el régimen general, de igual forma tiene un crédito menor a imputar los impuestos finales, dado por la rebaja del 10% y 25% o la aumento gradual que se va a dar desde la T 2023 en adelante. Y efecto del beneficio del 14 le trae, reinversión debe reintegrarse en ambos al capital propio tributario, por lo tanto no hay efecto. Finalmente entonces, 14 de 3, impuesto de primera categoría tanto, impuesto global complementario tanto, total, nada a pagar, menos 24.623. Y una 14A, 28 millones como impuesto de primera, como devolución 2.558, y así termina pagando 26 millones más si lo hiciera por el 14 letra. Por lo tanto, la recomendación, tal cual los ejercicios que vimos anteriormente, debiera ser, en términos generales y en el contexto de asesoría, solicita pronunciarse la economía de adopción más adecuada a la carga fiscal, basado en su plan estratégico, busca resolver, bla, bla, bla. Concluimos que le conviene acogerse al régimen 14 de número 3. Opción más adecuada, un menor pago de impuestos de casi por 34 millones para un mismo año tributario. Y las obligaciones accesorias, ¿cierto? Fecha para acogerse al régimen, cuándo tiene que declarar los formularios 29, qué declaraciones juradas tiene que presentar. Yo puse solamente, profe, las declaraciones juradas del régimen que elegí, po. No puse el de todos. Claro, pero esto es un poco las asesorías. Para ambos regímenes tienen lo mismo, básicamente, por la DJ 1948 para ambos, todo lo que está acá aplica para ambos regímenes tributarios, ¿ya? Y acá un poco los plazos y lo que deben cumplir de acuerdo a la opción escogida. ¿Dudas, consultas, chicos? Profe, no le tenía Lo fe que voy iba a a subir al email alcanzar. para que lo tengan, ¿ya? Solamente faltaría aclarar la duda de si el 33 bis crédito va 33 actualizado en el Sí, D3. se lo aclaro y lo subo entonces. ¿Y nos da las décimas por el esfuerzo? Para todos los que enviaron el informe y concluyeron lo mismo y está bien justificado el hecho de la opción que tomaron, pues van a tener considerado las décimas correspondientes. ¿Cuánto? ¿Nos pasamos la hora? Al enviárselo, dicen. Ahí vamos a ver qué hora A ver qué es. era hasta la 23. Ya, chicos, entonces mañana prueba, por favor, si pueden traer un equipo, traigan un equipo, igual van a venir cálculos no tan extensos, cosa de que si alguien no puede traer un equipo, igual puede hacer la prueba, ¿ya? Pero para que se le haga más fácil, traigan un computador para que la puedan realizar. ¿Es una prueba mixta? Sí, puede ser de definiciones, de todo lo que hemos visto hasta ahora, y también puede ser cálculo tomando en cuenta estos ejercicios de economía de adopción. ¿De cuántas personas? ¿Ah? ¿De cuántas No me personas? acuerdo. ¿Encargo, dijo? No sé qué me dijo. Encargo. No, mañana, y les confirmo la sala durante el día, apenas me confirme Flavio en qué sala vamos a realizar la Y prueba. si no hay sala, Sí va a haber. Seamos optimistas y mañana vamos a tener noticias en la sala y yo les voy a mandar un anuncio con la sala donde se va a tomar la prueba. ¿Lista? ¿Quién falta hoy día? Nadie, pues, profe. Las tareas. Sería